Aventureros, aventureras, nos hemos venido a un sitio absolutamente sagrado y mítico, y es que comienza un nuevo capítulo de Viajes y Misterio, esta vez sí recorriendo lugares bíblicos. El primero de ellos, en esta jornada nos encontramos justo prácticamente al despertar en el mar de Tiberíades. Hemos partido desde Haifa esta mañana, hemos llegado justo hasta este punto en el cual Jesús practicó varios de sus milagros, como por ejemplo la multiplicación de los panes y los peces. No obstante, antes de sumergirnos en los misterios del mar de Tiberíades, deciros que este punto en concreto es el Monte de las Bienaventuranzas. Vamos a recorrer a lo largo del día de hoy no solo este lugar, sino el mar de Tiberíades. Vamos a dirigirnos a Cafarnaúm y entre otros lugares también visitaremos tanto Caná como finalmente Nazaret. Acompañadme y os lo enseño. Aquí en el mar de Galilea, en el lago de Tiberíades, se encontró en el siglo XX una barcaza dentro del lodazal perfectamente conservada, y es que una vez que se le practicó la prueba del carbono 14 se pudo determinar que era del siglo I. Una barca con una capacidad para alrededor de 13 personas. ¿Quién sabe si Jesús y los 12 apóstoles? ¿Quién sabe si tal vez la barca de Pedro? Lo cierto es que este era el lago en el que diariamente Jesús solía cruzar de un lado a otro en aras de predicar. Aquí en el Monte de las Bienaventuranzas vamos a encontrarnos con una iglesia de carácter hexagonal, y es que en su interior se hallaría de alguna forma esa piedra, ese lugar en el que Jesús solía dar sus discursos, el famosísimo Sermón de la Montaña. Vamos a encontrar del mismo modo una serie de rocas, una serie de piedrecitas que serían muy parecidas a aquellas en las que los feligreses solían escuchar el Sermón de Jesús. Nos encontramos en Cafarnaúm, lugar que viene de Kafar Nahum, la casa de Nahum. Y es que este lugar es bastante famoso como consecuencia de que esta sinagoga, encontrada por los franciscanos en el siglo XX, data del siglo I. Este es un lugar en el que sabemos que Jesús efectivamente predicó. De hecho, tenemos el texto evangélico en el cual nos señala cómo aquí Jesús practicó un exorcismo, liberando de los demonios al poseído. En este lugar, asimismo, vamos a encontrar la casa natal de Pedro, y es que Pedro vivía justo aquí, en Cafarnaúm. Acompañadme y os enseño su casa. Justo al lado de la sinagoga vamos a encontrar la casa de Pedro, la casa originaria donde al parecer Simón Pedro habitaba. Sobre ella se ha construido una iglesia octogonal, cada lado por cada una de las bienaventuranzas. Muy cerquita de Cafarnaúm vamos a encontrar Tabjá, el lugar en cuyo punto Jesús realizó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces ante la enorme hambruna que asolaba este punto. Vamos a acceder a su interior. Parece ser que hay una roca en la cual Jesús puso su pie en el momento en que realizó dicho milagro. Acompañadme y os lo enseño. La iglesia de Tabjá nos va a retrotraer al momento del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y es que Jesús, contando con 7 panes y 2 peces, consiguió dar de comer a más de 4.000 personas, realizando una multiplicación milagrosa. La tradición nos cuenta que fue en esta piedra sobre la cual Jesús practicó el milagro, la que veis debajo del altar. No sabemos cómo lo hizo, pero lo cierto es que el Evangelio cuenta cómo Jesús caminó sobre estas aguas. Esto es exaltación religiosa en el lago de Tiberíades. Aquí Jesús consiguió caminar sobre las aguas. Pues bien, esta gente está a punto de despegar. Y justo sobre la iglesia que se encuentra sobre el mar de Tiberíades vamos a observar esta piedra donde cuenta la tradición que Jesucristo se sentaba a orar.
Una de las paradas que más ilusión me hacía realizar era justo esta. Nos encontramos ahora mismo en el poblado de Magdala, o al menos en las ruinas que quedan de este. Y es que el lugar donde nació no solo María Magdalena, sino Flavio Josefo, es aquel que se encuentra bajo nuestros pies en estos momentos. Fue en el año 2009 cuando unos religiosos mexicanos, con la idea de construir una capilla justo en este punto, descubrieron estas ruinas que representan de un lado la antigua sinagoga de Magdala y lo que le llaman la piedra de Magdala, que es justo lo que estáis viendo al fondo y que os voy a poner en primer plano. La curiosidad es que esta representación que estáis observando de la menorá, el candelabro de 7 brazos, es la representación más antigua esculpida de este elemento tan importante para el pueblo judío. Polémicas aparte respecto de María Magdalena, sabemos perfectamente que ella no es la prostituta ni la que lava los pies a Jesús que narran los evangelios, sino que era una persona que tenía cierta afinidad con Jesús. No tenemos ni idea de cuánta, no tenemos ni idea de cuál. Sabemos que distintos libros, por ejemplo el Código da Vinci, ha manipulado de forma tendenciosa la figura de María Magdalena, por ejemplo señalando como uno de los evangelios apócrifos reza que Jesús solía besarla en la boca. Sabemos que en uno de esos evangelios apócrifos de Nag Hammadi indica que Jesús solía besarla en la, pero esa parte de ese texto apócrifo del lugar en el que Jesús solía besar a la Magdalena no aparece. Sin embargo, hay quien ha querido interpretar que ese sustantivo que de alguna forma falta sería la boca. En fin, si queréis más información de María Magdalena, os voy a poner justo aquí debajo en la descripción del vídeo, el vídeo de Rennes-le-Château, el pueblo más misterioso de Europa, donde trata la historia de María Magdalena y quién sabe si un linaje o no sagrado entre Jesús y ella. Continuamos con la aventura. Recién llegados a Caná nos hemos dado cuenta de que aquí hay dos iglesias, una católica y una ortodoxa, y ambas pugnan por tener tinajas del milagro de la conversión del agua en vino por parte de Jesús en las bodas de Caná. Esta en concreto es la católica, la iglesia de las bodas. Vamos a entrar y es que al parecer tienen una de las tinajas de las bodas. Me han dicho que no parece una tinaja al uso, sino más bien una especie de bloque de arenisca o algo parecido. Finalmente hemos llegado a Nazaret, la tierra donde vivió Jesús, probablemente su infancia y su adolescencia. Justo detrás de mí se encuentra la Basílica de la Anunciación. Vamos a entrar a este lugar, ahora mismo la lluvia invade todo Nazaret, no obstante vamos a adentrarnos en esta Basílica de la Anunciación, a ver qué os parece. Aventureros, el punto exacto que tengo detrás sería aquel en el que el ángel anunció a la Virgen María que se iba a quedar encinta por obra y gracia del Espíritu Santo. Y probablemente esta fue la ciudad en la que Jesús vivió. Lo curioso es que a Jesús se le conoció no como Jesús de Belén, sino como Jesús de Nazaret. Probablemente Jesús despertaría al alba con los primeros rayos de sol, desayunaría unas aceitunas, pan con miel, unos dátiles, tal vez algo de leche. Probablemente después comenzaría su jornada laboral, se desplazaría hasta Séforis, a unos 4 o 5 kilómetros de aquí de Nazaret, comenzaría sus trabajos y después de un día intenso y una jornada laboral productiva, volvería al atardecer, cruzándose de nuevo con los mismos pobres con los que probablemente se había cruzado a lo largo de esa caminata hacia Séforis por las mañanas. Una de las cosas que seguramente hizo Jesús fue lavarse y bañarse tanto de niño como de adulto en esta piscina que estamos viendo. Esto es una mitvá, es una antigua piscina donde rituales de lavado por parte de los judíos se practicaban antes de entrar en las sinagogas. Esta es una de las que se ha encontrado aquí en Nazaret y confirma en primer lugar la existencia de Nazaret, porque hubo quien quiso determinar que en época de Jesús Nazaret no existía, por tanto al tener aquí una mitvá previa
al nacimiento de Jesús o de la época de Jesús, estaría confirmando que Nazaret efectivamente existía. Y por otra parte, la sensación de estar aquí en esta iglesia de San José es absolutamente fantástica. Hay que tener en cuenta que, a pesar de que todos conocemos a San José como carpintero, en realidad su oficio era alguien que trabaja con las manos. Podía ser albañil, podía ser otras muchas cosas, y probablemente enseñó su oficio a su hijo. Una de las curiosidades es respecto de la muerte de San José, y es que San José fue objeto de accidente de trabajo. Él cayó de un andamio que no tenía protección. Así que ya sabéis, andamios bien protegidos. Y así termina el día de hoy. Hemos visitado una innumerable cantidad de lugares sagrados. Terminamos aquí en Nazaret. Así que ya lo sabes, aventurero. Si te ha gustado este vídeo, pulgares por arriba, suscríbete y comenta lo que quieras. Hasta pronto.